Pues buenas tardes. Quiero comunicarles hoy dos temas que tienen que ver precisamente con lo que es el inicio de la actividad parlamentaria en este nuevo periodo de sesiones. El primer tema que tiene relevancia es que sabrán, ha salido una noticia esta mañana publicada y se lo voy a confirmar y a detallar, cómo el Partido Socialista para el pleno de esta semana trae una proposición no de ley que llama de corresponsabilidad de los cuidados, a la que Ciudadanos ha presentado una enmienda al objeto de que todos los grupos parlamentarios tengan que pronunciarse sobre esta cuestión que tanto preocupa ahora mismo a las familias españolas, sobre qué va a pasar cuando comience el cole, si existe algún positivo, si existe algún niño o algún mayor, alguna persona de avanzada edad que no dando positivo, sin embargo, tenga que cumplir forzosamente la cuarentena y una persona que está en trabajo activo tenga que quedarse a cuidar de él en su casa. Nosotros entendemos que la respuesta que el Gobierno ha dado a este problema que, en fin, ojalá que no se produjera, pero que parece lógico pensar que sí se va a producir con el nivel que nos encontramos actualmente de contagios y de rebrotes, pues ha dado una respuesta el Gobierno, como digo, claramente insuficiente. Solamente admite la baja laboral en los casos en los que se dé positivo en la prueba de la COVID y, sin embargo, en los casos en los que no se da positivo, pero, ya insisto, esa otra persona, el menor o el mayor, tiene que estar de cuarentena, sin embargo, obliga al trabajador a tener que negociar con el empresario una flexibilización de su jornada laboral, pero en los casos de que no cumpla con ese horario, no cobrará tampoco el salario. Es decir, se encontrará perdiendo dinero y la empresa, desde luego, también perdiendo dinero porque se va a generar un caos organizativo serio. Nosotros lo que proponemos en esa enmienda que hemos presentado a la proposición no de ley del Partido Socialista es, primer punto, facilidad en el teletrabajo, que haya flexibilización del trabajo. Y segundo punto, si no es posible, entonces lo lógico sería establecer una reducción de la jornada con una prestación pública complementaria para que el trabajador pudiera conciliar los dos derechos, el derecho y la obligación de cuidar de sus seres queridos y el derecho, la obligación de trabajar. Queremos apostar por forzar al Gobierno precisamente en relación a esa necesaria conciliación que en este momento próximo, en septiembre, en octubre, en noviembre, necesariamente se va a dar como problema, apoyando a las familias, apoyando también a los autónomos, a las empresas y a los trabajadores. E insisto que esta iniciativa de Ciudadanos va a obligar a todos los grupos políticos, manteniendo nosotros esta enmienda, a tener que dar su opinión, a tener que retratarse sobre cuál es el nivel de protección social que van o que exigen, que desean que el Estado dé a las familias, a los autónomos, a los empresarios y a los trabajadores. El segundo tema que les quiero comentar es la reunión que la presidenta de mi partido y presidenta del Grupo Parlamentario, Inés Arrimadas, esta mañana ha tenido con el presidente de ATA, una de las más importantes asociaciones de autónomos. Saben ustedes que ya durante la primera ola, en la declaración del estado de alarma, nosotros fuimos el partido que defendió a ultranza la protección de los autónomos que constituyen la columna vertebral económica de nuestro país. Y en este sentido, cuando negociamos con el Partido Socialista las prórrogas del estado de alarma, conseguimos cosas que el Partido Socialista no estaba o no pretendía dar a los autónomos, como, por ejemplo, la extensión de la prestación extraordinaria de los autónomos más allá de la declaración formal del estado de alarma, las moratorias fiscales que precisamente a quien más beneficiaban eran a los pequeños y los medianos empresarios, como nuestras comunidades autónomas en las que gobernamos extendieron la prestación extraordinaria también a los mutualistas, que el Gobierno los dejó de lado, los dejó abandonados, como exigimos al Gobierno que atendiera el problema muy acuciante de los autónomos estacionales, que en el momento de la declaración del estado de alarma no estaban dados de alta en el régimen de autónomos. En definitiva, toda una batería de medidas muy importantes para la protección de este importante colectivo. En la reunión de esta mañana, la señora Arrimadas, de común acuerdo con ATA, ha planteado un plan integral de protección del autónomo ante esta segunda ola o ante los rebrotes. Va a ser planteado en forma también de proposición no de ley. Esta misma mañana se debía estar registrando y, en cuanto que la tengamos ya registrada, por supuesto, se la haremos llegar con toda una serie de medidas muy amplias, entre las cuales quiero destacar
las que considero más importantes. En primer lugar, el reactivar la prestación extraordinaria en beneficio del autónomo, en aquel supuesto en el que el autónomo no pueda abrir su negocio, no pueda reactivar su actividad económica, no solamente hacerla depender de una fecha, como actualmente está planteando el Gobierno. En segundo lugar, que si no puede tener actividad, exista una bonificación sustancial en la cuota que tiene que pagar al régimen especial de trabajadores autónomos. En tercer lugar, que estas circunstancias, estas medidas que hemos dicho, para que los trabajadores puedan conciliar la vida personal y familiar, también se apliquen a los autónomos. Y, por último, y como les he dicho también con anterioridad, que no se deje a nadie atrás, que no se dejen atrás a los mutualistas, que no se deje atrás a los autónomos estacionales, que haya un estudio pormenorizado de cada uno de los colectivos que integran este colectivo amplio de autónomos y exista protección para todos y cada uno de ellos por el bien de nuestro país y por el resurgimiento de nuestra economía. Y contesto a sus preguntas. ¿Qué tal? Claudia Collado, de La Sexta. Me gustaría que valorase las informaciones que estamos conociendo sobre Kitchen. Está ahora hablando el presidente del Partido Popular, dice que se tiene que mantener esa presunción de inocencia y también me gustaría saber si ustedes apoyarían una comisión de investigación contra Kitchen. Gracias. Pues mire, por Ciudadanos no va a quedar que se pueda investigar cualquier hecho o acto de corrupción de cualquier partido político. Y cuando digo de cualquier partido político me entenderá que, desde luego, en el asunto Kitchen, en virtud de las informaciones que tenemos por la prensa, parece ser, pudiera ser, presuntamente, que se utilizaron fondos públicos para fines partidistas y se pudieron cometer, si los hechos son verdad, numerosos delitos. De hecho, está siendo objeto de investigación judicial, pero, lógicamente, también no podemos dejar de lado la noticia de esta mañana, en donde la Fiscalía quiere investigar los contratos de la sociedad Neurona en relación con la financiación ilegal de Podemos. Comisión de investigación sobre la financiación ilegal de Podemos, que esta mañana se ha llevado a la Junta de Portavoces, a la que yo he asistido, y donde el Partido Socialista ha votado en contra de esta comisión de investigación, diciendo que no da crédito a estas informaciones. Pues mire, mi partido siempre ha apostado por la regeneración democrática, por la calidad democrática y por la transparencia. Y, desde luego, no va a quedar por Ciudadanos que no se aprueben comisiones de investigación en los términos que se vayan a plantear, porque, lógicamente, todavía no se ha planteado ninguna, respecto a cualquier partido político, no solamente con respecto al Partido Popular, sino también con respecto a Unidas Podemos, las noticias que conocemos de esta mañana. Entonces, perdón, entonces me confirma que ustedes, de haber una comisión de investigación sobre Kitchen, ¿ustedes apoyarían? Tenemos que ver los términos en los que se plantea la comisión de investigación, porque usted sabe que luego en la redacción concreta que los grupos utilizan, ha pasado mucho con el tema de la Vea la Meca, etcétera, puede haber matices en relación con su ámbito de extensión. Por lo tanto, hablamos simplemente de la hipótesis que se plantee. Todavía no se ha planteado, pero, desde luego, lo que sí le puedo decir es que nosotros apostamos por la investigación, por la transparencia y por que se desvelen estos hechos que, si son como los está contando la prensa, porque son objeto de investigación judicial, desde luego tengo que juzgar como muy, muy graves los de la operación Kitchen. Buenos días. Yo tenía un par de preguntas. En primer lugar, era sobre el tema de los contratos de Neurona de Podemos, que el PSOE y Podemos han venido a justificar que han tumbado esa comisión de investigación porque era una especie de cortina de humo por el Partido Popular para tapar ese caso, para tapar el caso Kitchen. Y luego, por otra parte, esta mañana Íñigo Errejón ha dicho que él sí estaría dispuesto a negociar los presupuestos con Ciudadanos. No sé si confía en que esta vez no suceda como en 2016 y se imponga el criterio de Errejón y finalmente negocien con ustedes los presupuestos. Bueno, a ver, en primer lugar, y con respecto a Neurona, efectivamente, esta mañana en la propia Junta de Portavoces se ha planteado el argumento que usted señala. Mire, yo es que cuando estamos hablando de corrupción, yo lo que no puedo entrar, no quiero entrar y me parece insano verdaderamente entrar es en el y tú más. No, es que tú eres más corrupto que yo. No, es que tú eres más corrupto que yo. No, mire, si aquí hay hechos de corrupción, se tienen que investigar todos los hechos de corrupción. Y a mí las valoraciones que pueda hacer la señora Lastra o el señor Echenique sobre que esto es una cortina de humo que tiende el Partido Popular para ocultar sus propias vergüenzas, yo se la contesto de una forma muy sencilla. Vamos a investigarlo todo lo que haya que investigar.
todo lo que haya que investigar, sin poner ninguna traba, sin poner ningún obstáculo. No me vale que estén compitiendo los partidos políticos a ver quién es más corrupto, de ninguna manera. Y luego, con respecto a las manifestaciones del señor Errejón, que, en fin, como usted comprenderá, el señor Errejón y Ciudadanos, Más País y Ciudadanos, pues, en fin, se encuentran un poco en las antípodas ideológicas, pero comprenderá que nosotros únicamente vamos a dar nuestro visto bueno, vamos a cooperar, vamos a ayudar al Gobierno, vamos a ser un partido útil, un partido responsable, si los presupuestos que presenta Pedro Sánchez son unos presupuestos moderados, pragmáticos, de centro, que apliquen correctamente la ayuda europea, que para el ejercicio 2021 es de 25.000 millones de euros. Y solamente con esos postulados, no viendo si al señor Errejón le gustan o no le gustan, o si al señor Iglesias le gustan o no le gustan. Nosotros vamos a apoyar esos presupuestos. Y el señor Sánchez tendrá que elegir. Los demás tendrán que manifestarse con respecto a esos presupuestos y el señor Sánchez tendrá que elegir qué compañeros de viaje quiere. Señor Val, buenas tardes ya. Dos preguntas sobre un mismo asunto y perdone que le pregunte de esta manera. Tiene que ver con los remanentes, el decreto de los remanentes de los ayuntamientos. Primero, preguntarle si el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, se ha puesto en contacto con el Grupo de Ciudadanos para ver si existe algún margen de negociación. Y luego, si, llegado el caso, Ciudadanos estaría dispuesto a convalidar, es decir, votar a favor de la convalidación y luego de la tramitación como proyecto de ley. Y gracias. Bien. Por ahora, a esta fecha y que yo sepa, soy el portavoz adjunto del Grupo parlamentario, desde luego el Grupo Socialista todavía no se ha puesto en contacto con nosotros para ofrecer alguna alternativa al tema de la inversión de los remanentes de los ayuntamientos, en primer lugar. En segundo lugar, es verdad que con otros grupos parlamentarios sí que hemos estado hablando estos días respecto a la fijación de sus posiciones y, como es lógico, esto se lo tendrán que preguntar al resto de grupos parlamentarios. Nuestra postura, desde luego, hoy por hoy, pues es, en fin, conocida porque ya ha sido expresada en la Comisión de Hacienda y la verdad es que es curiosamente unánime entre todos los grupos parlamentarios, incluida Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno, y es que la solución que plantea el Ministerio de Hacienda es una solución incorrecta, es una solución inoportuna e inidónea, además de injusta. Entonces, el Ministerio de Hacienda se enroca en que hay que reformar la Constitución para permitir que los ayuntamientos puedan gastar los remanentes. Y esa solución o ese argumento nos parece completamente falaz. ¿Hay que modificar leyes? Modifíquense. ¿Hay que modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria? Modifícase de común acuerdo entre todos los grupos parlamentarios a través de un trámite ágil, de un trámite celérico, porque estamos en una situación de urgencia. Y es importante que los ayuntamientos, que no nos olvidemos, son una de las más importantes administraciones asistenciales al ciudadano, prestan servicios sociales muy relevantes, tengan fondos para poder realizar esa prestación asistencial. Como le digo, por lo tanto, por ahora no tenemos llamada del Gobierno, sí que he hablado con otros representantes de grupos parlamentarios y, de acuerdo con cómo se desarrolló la semana pasada la Comisión de Hacienda, me da la sensación de que existe una unanimidad. Iba a decir contra el Gobierno, no, porque Unidas Podemos también está en el Gobierno, una unanimidad respecto o contra el Ministerio de Hacienda.